Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Frente a las dudas que tenían respecto a cómo hacer su texto argumentativo, vamos a explicarles un poco. El ensayo argumentativo. Primero debemos saber qué cosa es. Les habla el profesor José Luis Mamán. ¿Qué cosa es un ensayo argumentativo? Primero, entonces diremos que es un tipo de texto que se utiliza o que es aquella en la que el expositor busca defender una postura u opinión con relación a un tema mediante una serie de razones o argumentos para convencer a sus interlocutores. ¿Quiénes son los interlocutores? Son las personas que nos van a oír o nos van a leer. Muy bien. Entonces, en principio, el escribir un ensayo argumentativo implica que nosotros tenemos que planificar el texto. Planificamos el texto, ¿para qué? Para poder ver cuál es, primero, nuestra tesis, la idea que vamos a defender, y cuáles son los argumentos que utilizaremos para defender esta tesis. Este texto se utiliza mucho para convencer, dijimos, a muchas personas, a una masa, pero también se puede utilizar en un debate, donde el otro plantea sus argumentos y nosotros lo que vamos a hacer es contradecir los argumentos del otro, los vamos a refutar, ¿no? O también podríamos defender nuestros propios argumentos. Muy bien. Hay aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de escribir un texto argumentativo. Por ejemplo, la estructura. Vamos a fijarnos en 4 elementos. El primero es el título. ¿Qué es el título? Diremos nosotros que es presenta el referente o tema a tratar, ¿no? Debe ser el título, por lo tanto, atractivo y un tanto llamativo, ¿no? Para que el lector se interese en leer. Sigamos. Otro elemento es la introducción. ¿Qué es la introducción? Nosotros diremos entonces que es la parte inicial y se presenta el tema. Además se plantea la tesis que se va a desarrollar. La introducción es importante porque, como bien dice acá, va a presentar el tema, pero debe ser atractiva. Para ello podemos usar anécdotas, podríamos usar preguntas o la frase de un autor conocido. La idea es que la persona siga leyendo. Sabemos que hoy a muchos jóvenes no les gusta leer o no les atrae leer. Entonces tu texto debe atraerlos, ¿no? Esa es la idea. Y por lo tanto, el primer párrafo es importante. También es importante, como bien dice ahí, que en ese párrafo tiene que estar ya la tesis que tú vas a defender a lo largo de todo tu texto. Sigamos. Otro aspecto que es importante es el desarrollo, ¿ya? El desarrollo, como bien dice ahí, es la parte central, se sustenta, justifica o refuta la tesis con argumentos. Como decía ahí, con argumentos. ¿Y qué es un argumento? El argumento es la idea, son las ideas, los sustentos que van a apoyar la tesis que yo he establecido. Vamos entonces con la última parte, y no menos importante, que es la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Diremos entonces que es la parte final, se reafirma la tesis. En esta parte se debe también resumir los argumentos y también, obviamente, de preferencia se debería acabar un texto argumentativo con una reflexión. Hay otros aspectos que también son importantes. Por ejemplo, vamos a poner nosotros aquí los elementos. Primer elemento, la intención. ¿Cuál es la intención? Cuando alguien escribe un texto argumentativo, diremos entonces nosotros que tiene por finalidad convencer a los destinatarios. Esto ya lo dijimos hace un momento. Lo importante es convencer al interlocutor de que nosotros, de que afirmamos algo para lo cual sí estamos convencidos y tenemos el sustento adecuado, ¿no? Otro elemento vamos a poner acá. A ver, otro elemento es el tiempo. Este aspecto del tiempo nos dice, por ejemplo, que la duración del discurso determina tanto la extensión
como la organización de este. ¿Qué quiere decir? Que cuando te dicen que tú tienes que hacer un texto argumentativo, o bien te dan un tiempo de exposición o un número de páginas. De acuerdo a esto, tú vas a escribir tu texto. Si te dicen 3 minutos, tú ya sabes que será una página y media. O si te dicen van a escribir solamente una cara con 5 párrafos, entonces tú ya sabes que también durará cerca de 2 minutos. Lo primero que debes preguntar es cuántos párrafos o cuánto tiempo se va, en este caso, sustentar, para que tú puedas saber cuánto debes escribir. Siguiente. El auditorio. El auditorio, que son los que nos van a oír, diremos lo siguiente. Las características del público y del lugar en el que se pronunciará el discurso influyen tanto en el tono como en el contenido del texto. ¿Qué quiere decir? Si es un público joven, por lo tanto, debo adecuarme también a ellos, sin caer en la vulgaridad, ¿no? Puedo ser más atractivo, puedo tomar en el sentido de que anécdotas o conocimientos que son comunes con ellos. ¿Se dan cuenta si son jóvenes? Entonces, a eso se refiere las características del público, ¿ya? No es en hablar como ellos, no, es en tomar aspectos que son conocidos para los dos. Sigamos. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son las características. Por ejemplo, vamos a decir primero la adecuación. ¿Qué dice la adecuación? Veamos. A la audiencia, las características de esta, al lugar donde se va a producir el discurso. A ver, esto es importante. ¿Dónde yo voy a producir o pronunciar el discurso? Siempre que yo voy a argumentar, me debo preguntar en qué lugar va a ser, ¿no? ¿Va a ser en un salón? ¿Va a ser en un auditorio? Para yo también tomar las previsiones. ¿Qué materiales voy a contar? ¿Voy a tener un micrófono? ¿No voy a tener micrófono? ¿Cómo va a estar distribuido el público? Todo eso yo debo tomarlo en cuenta, sobre todo en el momento en el cual yo voy a hacer la argumentación, para ensayar los momentos en donde voy a tener que ver al público, convencerlo, ¿no? Porque no olvidemos, también convence nuestros gestos, nuestra mirada, todo eso convence, ¿ya? Si no, va a ser una exposición muerta. Muy bien, y dice también el tiempo y el orador. Obviamente, como dije, el orador debe tener ciertas características que le permitan convencer también, como dije, con su cuerpo, con su rostro, con sus manos, con sus gestos. Todo en el plano kinésico también, vale. Sigamos. Otro aspecto es la agilidad, ¿no? La agilidad es como llegar más rápido a algo, ¿no? Bueno, algo así es. Nos dice que con frases cortas, fáciles de pronunciar y sobre todo de recordar por los destinatarios. La idea es ser lo más directo posible cuando vamos a plasmar nuestras ideas, sin rodeos, sin lo que ustedes conocen como floreos, ¿no? Y se supone que en cada párrafo yo hablo una idea. Ya no voy a repetir la misma idea o voy a continuar la misma idea en el siguiente párrafo. No, en un texto argumentativo cada párrafo es un argumento, ¿no? El siguiente será otro argumento, ¿ya? Si sobre todo son partes del cuerpo, ¿ya? Muy bien. Tercer elemento, vamos a poner la corrección. En este aspecto, en la corrección, diremos nosotros lo siguiente. En varios sentidos, técnica, dice, debe ser técnica, es decir, semántica, morfológica y sintáctica. ¿A qué se refiere con semántica? La semántica estudia los significados. Se supone que si yo voy a hablar algo, entonces yo sé cuál es el sentido de lo que voy a hablar. Entonces no me debo desviar del tema del que estoy hablando. A eso se refiere con semántica. Morfológica. Se refiere a las palabras, a la morfología. Entonces yo debo saber qué palabras voy a utilizar en mi texto argumentativo. Deben ser adecuadas y de acuerdo a lo que quiero decir. En sintáctica, como dice ahí, se refiere a la oración. Mi oración debe estar estructurada de manera adecuada, debe ser, digamos, ordenada, no enredada, no tener anacolutos,
no puede tener pleonasmos, repeticiones innecesarias, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos cuidar cuando escribimos un texto argumentativo. Muy bien, y por otro lado, el discurso debe ser respetuoso y de alto nivel. Nunca se debe olvidar que un texto argumentativo lo que busca es convencer, pero es convencer con respeto, sin querer ofender al otro. No se ofende a la persona que no comparte nuestras ideas. Lo puedo intentar convencer, sí. Y en ese sentido, para eso están los textos argumentativos, para que aprendamos nosotros a convencer a los demás, pero con nuestras ideas, o con ideas de otros que ayuden a sustentar la nuestra. Muy bien, entonces, esto es, a grandes rasgos, un ensayo argumentativo. No olvidemos la intención, es convencer al otro, y para eso debo saber qué cosa voy a defender, cuál va a ser mi idea, cuál va a ser mi tesis, ¿no? ¿Qué voy a defender? Y eso que voy a defender, que es mi tesis, no debo olvidar que no es mencionar las ideas, sino esa tesis debe estar reforzada con argumentos. Muy bien, espero, jóvenes, que les haya servido y espero que esto pueda aclarar algunas dudas que me estaban comentando a través de sus mensajes. Muy bien, será hasta una próxima oportunidad.